del Indie Club, de reflexión y debate sobre innovación. Nos acompaña Joan Bassolas desde casa, que és el gerent de la Fundació Ciutat de Viladecans. També tenim a Laura Pell, que després ens presentarà el llibre, i així tenim al secretari municipal, Jaime Manero, i a la tesorera de l'Ajuntament, Isabel Marco. En primer lloc, donem la benvinguda d'Onda, Carmina Ballester, per a que ens dediqui unes paraules. Bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Onda. Es un placer acoger estas jornadas para reflexionar y debatir sobre innovación que organiza el Indie Club. Y estamos en el lugar indicado para hablar de innovación, porque Onda ha construido su historia desde los pilares del inconformismo, el esfuerzo y la adaptación constante a los cambios. Cuando en esta tierra agrícola hubo heladas y los cultivos se arruinaron y con ello las economías familiares, hubo unos cuantos que empezaron a pensar qué inventar para sacar adelante sus familias. Onda está rodeada de montañas, de arcillas y, por tanto, nuestros antepasados ya trabajaban la cerámica artesanal a pequeña escala, es cierto, pero eso solo daba de comer a unos pocos. ¿Por qué no pensar cómo modernizar e industrializar este proceso y producir azulejos para revestir las casas de todo el mundo? A primera vista puede parecer una locura, pero solo los locos, los que arriesgan, los que no tienen miedo al cambio, sacan adelante ideas capaces de cambiar el mundo. Y se pusieron en marcha. Y Onda es hoy cuna de innovación cerámica mundial y concentra la mayor parte de empresas del clúster de la cerámica. Así es nuestro carácter. Pensamos siempre en mejorar y nunca nos rendimos ante las adversidades. Cuando visito empresas ondenses, sean del sector que sean, siempre encuentro en ellas un denominador común. El empresario o empresaria siempre tiene en mente un nuevo proyecto que le ilusiona, o está desarrollando una nueva tecnología, o ha puesto en marcha un servicio pionero. Están siempre con un ojo en el presente y otro en el futuro. Desde luego, Isabel, por aquí, por justo, no pasó, no sabemos nada de él. Einstein decía que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y esta filosofía reina en Onda desde que las manos de nuestros antepasados construyeron un castillo inexpugnable para protegernos. Una filosofía que mantenemos e incentivamos en el Ayuntamiento. La innovación es la mejor herramienta para prestar servicios al ciudadano de forma más eficiente y mejorar la calidad de vida de todos los ondenses. Porque innovar sin una rentabilidad social no sirve de nada. Por eso fuimos la primera ciudad de la provincia en instalar sistemas Smart City que nos facilitan el día a día a todos. Fuimos incluidos en la Red Nacional de Ciudades por la Ciencia y la Innovación. Trabajamos en la compra pública innovadora. Somos el gobierno más transparente de la provincia, según diversas universidades y organismos. Desarrollamos aplicaciones de participación ciudadana o instalamos una parada de bus segura y conectada con la policía, por poner solo algunos ejemplos. Pero en estos tiempos de tanto ruido mediático, de multipantallas e hiperconectividad, no hay que olvidar que lo innovador también es regresar a lo clásico. Y en política es la plaza del pueblo, el tú a tú. Mirar a los ojos a los vecinos, escucharlos, comprenderlos y actuar para solucionar sus problemas. Aprovechemos las tecnologías como un fiel aliado para ser más eficientes, pero evitemos que nos separen de ese tacto humano tan necesario para el desarrollo de una sociedad feliz. Porque solo nosotros, los que estamos de paso, tenemos el poder de cambiar el mundo y la obligación de trabajar para dejar a las próximas generaciones una tierra mejor de la que nos encontramos. Y para ello, de vez en cuando, hay que parar a pensar. Empecemos pues. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmina, por tus palabras. Y a continuación cedemos la palabra a Joan Bassoles para que nos presente el Indie Club.
Disculpar que tenía el micrófono también. ¿Me oís bien ahora? Perfecto, 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 perfecto. Pues bien, yo en estos momentos mi función es presentaros qué es el Indie Club. El Indie Club, para quien no lo conozca, es una forma, es una iniciativa de la iniciativa Indie. Indie significa industria e innovación, y que lo que nosotros pretendemos con la iniciativa Indie es fomentar un ecosistema de reflexión, intercambio y análisis de conceptos, tendencias, políticas públicas relacionadas con la industria y la innovación, un espacio que creemos imprescindible para debatir deberes pendientes. Es una iniciativa de alcance estatal, fue impulsada en 2016 por diversas instituciones públicas como el Ayuntamiento de Viladecans, Acció, que es Generalitat de Cataluña, el Centro de Recerca Eurecat y Aguas de Barcelona, y en estos momentos cuenta con una base de 1.000 personas conectadas de una forma u otra a través de la iniciativa Indie. La iniciativa Indie está compuesta por 3 líneas de actuación, 3 líneas de trabajo. Una es el Indie Day, un encuentro anual que este año ya estamos organizando y que va a ser el día 3 de mayo. Los Indie Clubs, clubs de lectura, y después el Indie Science, que es el apartado de investigación. El Indie Day, ¿no? El Indie Day es el encuentro anual. Hemos hecho 5 ediciones. La de 2021 fue en formato online. La de 2022 la estamos organizando en formato híbrido, como esta sesión. El Indie Science. El Indie Science, hemos hecho dos tipos de intervención en el Indie Science. Uno es la convocatoria de premios de investigación. Se han convocado 2 premios, en el 2017 y en el 2018. Y la otra línea del Indie Science son las publicaciones. Hemos llevado a cabo 2 publicaciones a partir de un trabajo conjunto realizado con FEI, con Foro de Empresas Innovadoras. Estas 2 publicaciones las podéis consultar en la web de Indie, incluso podéis ver el vídeo de la presentación. La presentación del último documento Soberanía Tecnológica se hizo recientemente el día 21 de diciembre del 2021 y son documentos de reflexión pero que también ofrecen propuestas e iniciativas para seguir construyendo un país y una sociedad preparada y capaz de afrontar los retos que se plantean en estos momentos. Y si nos vamos al Indie Club, que es lo que nos ocupa en el día de hoy, pues bueno, la descripción de qué hemos hecho hasta ahora, pues el primer Indie Club data del 2017, entre 2017 y 2019 se llevaron a cabo 6 sesiones con más de 15 libros y desde octubre del 2020, que se volvió a recuperar esta actividad, una vez la pandemia pues estaba más o menos, seguía entre nosotros, pero nos permitía hacer cosas, pues se han hecho 7 sesiones con más de 20 libros presentados, todas en formato, o prácticamente todas en formato online. Hicimos 2 en formato híbrido, pero prácticamente todas en formato online, que es lo que nos permitía la situación que vivíamos. ¿Qué pretenden los Indie Clubs? Pues potenciar el conocimiento alrededor de la innovación y la industria y políticas públicas en otras ciudades del Estado, fortalecer esos ecosistemas de innovación y conectar ecosistemas de innovación locales entre ellos, creando lo que nosotros llamamos la red de Indie Clubs. Baste comentar que hasta el 2020 los Indie Clubs que habíamos hecho se hacían todos en Cataluña, y en 2020 ya abrimos el abanico y ese abanico nos permitió pues hacer Indie Clubs en Alicante y hacer Indie Club en Madrid. El Indie Club, pues bueno, ya lo veréis hoy, en el día de hoy ya veréis cómo se organiza. Invitamos a 3 lectores que les pedimos que nos presenten 3 libros a debate que ellos hayan leído,
y a partir de su reseña es cuando pues, nosotros acabamos conociendo de qué van esos libros, qué nos aportan, cuáles son las conclusiones en el caso de que sean libros de estudio, y finalmente hay un debate de hacia dónde nos lleva todo lo que hemos conocido en la lectura de esos libros. Y tenemos más Indie Clubs preparados. El calendario de 2022 empieza hoy en Onda, pero ya el día 24 estamos en Madrid, el día 10 de marzo estamos en Gavà, el día 24 de marzo estaremos en San Sebastián, y estamos hablando con Castelló de la Plana para también hacer un Indie Club que en estos momentos aún no tiene fecha. Y nada más, muchas gracias. Cedo la palabra a los que realmente son los protagonistas hoy, que son los libros, sus lectores y los comentarios que nos quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por tan clarificadora explicación. A continuación vamos a pasar a la mesa redonda, donde los tres ponentes nos van a presentar sus libros. Y os recordamos que tanto los que estáis aquí como los que están en casa, si os surgen preguntas, anotadlas y al final, cuando acabemos, realizaremos un pequeño debate, turno abierto de palabras. En primer lugar, Isabel Marco, nuestra tesorera en el Ayuntamiento de Onda, nos va a presentar El lecho de Procusto, de la trilogía Incierto de Nassim Taleb. Isabel nos va a contar las macabras prácticas de Procusto y cómo la historia de este proverbio sirve para reflexionar sobre la importancia de adaptarnos a la realidad y liderar los cambios a través de la innovación, en contra de aquellos que quieren cortarlo todo a su medida, aunque implique pérdidas sociales. Adelante, Isabel. Sí, sí. Si no se queda. ¿Se ve en pantalla? ¿Me oís? No se ve en pantalla, ¿eh? Bueno. ¿Me oís bien? Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la organización que me haya invitado a participar en la primera sesión del Club de Lectura de este año, y agradecer tanto a los que estáis aquí presentes como a los que están en su casa conectados. El libro que yo os voy a exponer esta tarde y del que vamos a debatir y hablar es el libro de Procusto. El libro de Procusto forma parte de la trilogía Incierto del autor Nassim Nicolás Taleb, junto con otros dos libros que son El cisne negro y Antifrágil. Os voy a dar unas pinceladas del autor porque considero que de esta manera será mucho más fácil entender el sentido del libro. El Nassim Nicolás Taleb nació en 1960 y es un ensayista, es un investigador y un financiero libanés afincado en Estados Unidos. Él se considera a sí mismo un empirista escéptico, y es que él cree que tanto los científicos como los financieros sobrevaloran el valor de las explicaciones racionales a la hora de analizar los hechos y los datos, en detrimento de lo que es los elementos aleatorios. Es decir, él considera que el elemento aleatorio está muy presente a la hora de explicar los datos y que, sin embargo, las explicaciones racionales están sobrevaloradas. De hecho, considera que el pasado puede servirnos para predecir el futuro. Es miembro de muchas instituciones. Yo, a modo de ejemplo, simplemente os he destacado que es miembro del Instituto de las Ciencias de la Incertidumbre de la Universidad de Massachusetts. En cuanto a su obra, podemos destacar, junto con los dos libros que os he comentado que forman parte de la trilogía Incierto, otros como son Existe la suerte y Jugarse la piel. En cuanto ya a centrarnos en el libro, ¿sí? No sé, ahora, ¿no? Vale. El propio título del libro, El lecho de Procusto, ya nos va a adentrar en cuál va a ser la esencia fundamental del mismo. Y es que se va a utilizar una metáfora para hacernos una reflexión que va a estar presente en el análisis de todo el libro. Procusto era el dueño de una casa de huéspedes y lo que hacía es que secuestraba a los viajeros, les daba una cena copiosa y los invitaba a pasar la noche. Su obsesión era que encajaran a la perfección en el hecho en el que les hacía yacer, de tal manera que si el
Pero, por ejemplo, era demasiado grande, pues le cortaba las extremidades. El viajero era demasiado pequeño, pues lo que hacía era estirarle los huesos hasta prácticamente romperlos. Lo que pasa es que Procusto es víctima de su propia obsesión, de su propia idea, porque uno de los viajeros lo que hace es que le hace yacer a él en el lecho, y precisamente para que encajara a la perfección tuvo que decapitarlo. En definitiva, el autor lo que pretende a través de esta metáfora es hacernos reflexionar la tendencia que tenemos a modificar la variable que no encaja, que en este caso sería el viajero, el huésped, para adaptarla a la hipótesis de partida, que en este caso sería el lecho. Y sobre todo, hacernos ver las consecuencias tan negativas que esto puede tener. En definitiva, que las posturas intransigentes, las posturas rígidas no nos permiten avanzar, y ese elemento de rigidez en los planteamientos nos puede llevar al fracaso. El libro está compuesto por aforismos, es decir, está redactado de manera que tiene una fácil lectura precisamente por esta forma de estar escrito. Perdón, que me he pasado la página. Verdad, vale. Los aforismos, en palabras del propio autor, son frases cortas compuestas por pequeñas palabras, pero que sin embargo sirven para lanzar ideas muy potentes. Yo un poco lo asimilaría a lo que son los refranes. La diferencia fundamental es que un refrán puede ser más extenso, y el aforismo precisamente se caracteriza por ser frases cortas que tienen entidad por sí mismas. El propio autor nos dice que los aforismos no deben de ser explicados, que es el lector el que debe de hacer lo suyo y es el lector el que debe sacarle el jugo. Es más, en las primeras páginas el autor nos hace una recomendación, y es que no nos leamos el libro de un atracón, sino que él recomienda que no leamos más de 5 aforismos al día, precisamente para poderle sacar el jugo. La idea central que a través de los aforismos nos dice el libro, que no solamente hay que tener en cuenta que está presente en este libro, sino que también está prácticamente presente en toda la obra del autor, es los límites del conocimiento humano, cómo lo abordamos y cómo deberíamos de abordar lo que no sabemos. Esta idea central es la que se va desarrollando a través de los aforismos, y las reflexiones que se hacen yo las he resumido de la siguiente manera. Ay, perdona. Vale. Los seres humanos, para afrontar los límites del conocimiento y lo que desconocemos, lo que hacemos es modificar, deformar la realidad para encajarlo en aquello que sí conocemos, que nos ofrece seguridad y certidumbre. También lo he pasado. Vamos atrás. Vale. Hemos creado a lo largo del tiempo distintos lechos de Procusto. Unos son válidos y otros lo que hacen es encorsetarnos y evitar que avancemos. Ejemplos del lecho de Procusto son, por ejemplo, las reglas que nos hemos dado, los gobiernos jerarquizados, así como el mundo académico. También tenemos que reflexionar sobre que existe una tensión entre lo que se considera el racionalismo, es decir, cómo nos gustaría que fueran las cosas precisamente para que tengan sentido para nosotros, y el empirismo, es decir, cómo son en realidad. Además, la mente partimos de que no está diseñada para temas complejos y para la incertidumbre. Al final, los seres humanos lo que queremos es movernos en una zona de confort donde las cosas sean claras y no tengamos grandes incertidumbres. De hecho, cada vez nuestras estructuras mentales están más alejadas de lo que podemos considerar el mundo en el que nos movemos. En el libro también se contraponen lo que se consideran los valores clásicos, que son el coraje, la elegancia, la erudición, y eso se contrapone con lo que se consideran los males de la sociedad actual, que son el friquismo, la falsedad, así como la ignorancia. En definitiva, lo que tenemos que pensar es que los seres humanos, lo que nos provoca lo desconocido, lo oculto, lo que no se observa, ¿cómo lo resolvemos? Pues lo resolvemos encajando la vida en ideas preconcebidas, en ideas claras, pero en definitiva en lechos de Procusto. Pero esto nos puede llevar precisamente a la mediocridad y a la falsedad, porque las posturas intransigentes, las posturas inmovilistas nos impiden avanzar y nos impiden desarrollarnos y precisamente ir hacia la innovación, que es lo que nos hace crecer. En mi opinión,
En mi opinión, como os he dicho, el hecho de que esté escrito a través de aforismos hace precisamente que la lectura sea fácil. El que la lectura sea fácil no significa que no sea profunda las reflexiones que se hacen en este libro. Yo, a modo de ejemplo, os he destacado una serie de aforismos. Hay que pensar que en el libro habrá unos 150 o unos 200 aforismos. Evidentemente, otro lector destacaría otros. Yo lo he hecho a nivel personal. He destacado aquellos que en el momento de la lectura me han provocado una mayor reflexión o me han suscitado una mayor inquietud. Así pues, destacaría la modernidad. Hemos creado juventud sin heroísmo, edad sin sabiduría y vida sin grandeza. Evidentemente partimos de una sociedad pesimista, de una visión pesimista de lo que es la sociedad actual. A la larga es más probable que te engañes a ti mismo que no que engañes a otros. Ahora vienen tres que a mí me parecen importantes, sobre todo porque cuando yo los he leído me he sentido muy reflejada. Uno es la diferencia entre la tecnología y la esclavitud, es que los esclavos son plenamente conscientes de que no son libres. Los tres siguientes creo que están muy en línea con lo que nos intenta transmitir el libro, de que avancemos, que no tengamos miedo a lo desconocido, que no partamos de posturas intransigentes que nos impidan evolucionar, porque muchas veces nos paralizamos precisamente porque tenemos miedo a aquello que no conocemos o porque no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Así pues, destacaría el siguiente. La resistencia al fracaso se puede lograr, la ausencia del fracaso no. Para el robusto, un error es información. Para el frágil, un error es un error. Los que asumen riesgos nunca se quejan, actúan. El problema con la idea de aprender de los propios errores es que la mayor parte de lo que la gente llama errores no lo son. Este lo voy a leer porque es un poco tipo trabalenguas. Saber cosas que otros no saben es más eficaz cuando los demás no saben que sabes cosas que no saben. Un matemático empieza con un problema y crea una solución. Un asesor empieza ofreciendo una solución y crea un problema. Y ya el último, por terminar, la tragedia es que gran parte de lo que se considera aleatorio está bajo tu control. Y lo que es peor, también sucede a la inversa. Recordar que cuando he comenzado he dicho que el autor parte de la idea de que el elemento aleatorio está infravalorado a la hora de explicar los acontecimientos y los hechos y que las explicaciones racionales están sobrevaloradas. Por eso él considera que la historia no nos sirve para predecir el futuro. Yo la reflexión que a nivel personal me llevo de este libro es que solamente aceptando lo inesperado, lo que desconocemos y siendo conscientes de los límites de nuestro conocimiento, podremos ver el mundo y la realidad tal y como son. La aplicación práctica de las ideas que se transmiten en este libro lo he enfocado desde dos perspectivas. Una que podríamos considerar más profesional y otra perspectiva que podríamos considerar más personal. Desde la perspectiva profesional, lo he analizado desde el punto de vista de una organización. En un mundo globalizado como el actual, donde todo está interrelacionado, donde lo que ocurre precisamente en una parte del mundo tiene efectos casi inmediatos a miles de kilómetros, lo que conocemos como el efecto mariposa, donde el grado de incertidumbre es enorme, es importante a la hora de tomar decisiones no solamente que tengamos en cuenta la realidad de la que partimos, sino también es muy importante que tengamos en cuenta que no siempre todos los elementos los controlamos, que además el mundo es cambiante y que lo que no podemos es partir de ideas preconcebidas que pueden llevarnos a que tomemos decisiones equivocadas. Las reflexiones de este libro me han llevado a pensar en un concepto que está muy de actualidad en estos momentos. De hecho, en la mayoría de los foros en los que hoy en día se participa es un concepto que siempre sale, que es el concepto de la resiliencia organizacional. La resiliencia organizacional es la capacidad que tiene una organización para anteponerse, anticiparse y reaccionar ante situaciones adversas, situaciones de estrés y circunstancias imprevistas. De hecho, podemos decir que aplicando las propias reflexiones que hace Nassim,
a una organización, podemos afirmar que es necesario que la organización esté preparada para reaccionar ante acontecimientos sobrevenidos, no solamente adaptarse, sino incluso poder sacar ventajas de esa situación. Mantener rígida nuestra organización y pretender que ésta se adapte y pretender que sea el entorno y las circunstancias las que se adapten a esta organización. Por ejemplo, en la época actual, ¿quién nos iba a decir hace 2 años que íbamos a tener una pandemia? Una circunstancia que nadie había previsto en ese momento, no sabíamos las consecuencias, ni su duración, ni un poco nos pilló, evidentemente, una cosa así a traspiés. Eso hizo que se cambiaran en ese momento los planteamientos que a corto plazo podían tener muchas empresas, las administraciones, en general las organizaciones. Precisamente aquellas empresas que tenían una estructura flexible, que fueron capaces de adaptarse a esta situación, son las empresas que mejores resultados han tenido y que mejor han sobrevivido a esta época de incertidumbre. Yo, a modo de ejemplo, me gustaría hablar del Ayuntamiento de Onda, porque yo creo que fuimos un ejemplo de adaptación. Nosotros el teletrabajo pues lo habíamos oído, se hablaba, pero jamás lo habíamos aplicado. Y la verdad es que en 24 horas, desde el momento que se toma la decisión ante las circunstancias existentes, nos vimos que pasamos de un trabajo 100% presencial a un trabajo 100% telemático, pero es que además funcionó. La administración, el ayuntamiento, en ningún momento se paró, ha sido eficiente, eficaz durante este tiempo, y yo creo que es un ejemplo de cómo ante circunstancias la organización debe de reaccionar. Y no solamente reaccionar, sino que a veces incluso se pueden sacar ventajas competitivas. Eso hizo que tuviéramos que desarrollar más procedimientos telemáticos y que en definitiva mejoráramos incluso algunos servicios. Un poco por finalizar en lo que es la aplicación desde el punto de vista de la organización y por terminar con la misma metáfora con la que hemos empezado en el libro, podemos decir que la organización debe ser flexible para sacar su mayor ventaja competitiva. Y aplicando la metáfora del hecho de Procusto, no se debe pretender cambiar la variable que no encaja. En este caso estaríamos hablando de esa circunstancia sobrevenida imprevista sobre la que, recordemos, tal vez ni siquiera tengamos capacidad de influir, y pretender que ésta se adapte a nuestra organización, al hecho de Procusto. Hay que tener en cuenta que en este caso es el entorno el que a veces nos condiciona y que es la organización la que debe de ser capaz de adaptarse. Posturas inamovilistas, posturas rígidas, tenemos que pensar que nos pueden llevar al fracaso, que nos pueden limitar la innovación, porque evidentemente tenemos que salir de nuestro espacio de confort, ser valientes, no tener miedo al fracaso, no tener miedo a lo desconocido y no pretender encajar en nuestras ideas preconcebidas la realidad. Somos nosotros los que tenemos que salir, los que tenemos que afrontar y los que tenemos que sacar las ventajas del entorno que nos rodea. Y ya para finalizar, desde un punto de vista personal, creo que todas estas ideas no solamente las podemos aplicar en una organización, yo creo que incluso en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, también podemos aplicarlas. ¿Por qué? Porque yo creo que a través de estas reflexiones esto nos puede llevar a un mayor enriquecimiento personal. ¿Por qué? Porque aceptando que nuestro conocimiento es limitado, aceptando lo desconocido, a partir de hipótesis inamovibles, nos permite crecer como personas y tener una visión mucho más amplia de la vida y del mundo. Esto es un poco lo que yo os quería contar. Yo creo que luego en el momento del debate sí que os ha quedado alguna duda o queréis que comentemos algo, pues no hay ningún problema. Y lo que sí que me gustaría es recomendaros la lectura del libro, porque de verdad que para mí ha sido un gran descubrimiento. Es un libro muy ameno y que se lee fácilmente y sin embargo pues tiene reflexiones yo creo que muy interesantes para aplicar en nuestro día a día, no solo a nivel profesional y laboral, sino yo diría que en lo que es el ámbito mucho más personal. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Isabel. Hola, ahora. Muchas gracias, Isabel, por esta brillante intervención y por estas reflexiones que nos hemos apuntado que luego tendremos la ocasión de comentar, ¿no? Sobre todo eso de resiliencia organizacional. Y ahora es el turno de Jaime Manero, nuestro secretario en el Ayuntamiento de Onda, que nos va a presentar el libro Capitalismo 2.0,
El poder del ciudadano para cambiar el mundo, de Patricia Saez y Luis Pareras. Jaume nos va a hablar de la importancia de crear valor social y el papel de las administraciones públicas con los emprendedores sociales. Un tema apasionante. Mientras podéis tomar nota de las preguntas, de las muchas preguntas que os vais a hacer luego en casa también, que están deseando responderlas. Buenas tardes a todos. Me doy la presentación. Gracias a con nosotros y permitirnos un poco pues, salir de los despachos y abrir estos debates de reflexión que siempre nos vienen muy bien a todos. No podré pasar. Millones. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, disculpadme porque no era el primer libro que teníamos pensado. Este se titula Capitalismo 2.0, el poder del ciudadano para cambiar el mundo. Es un libro que fue editado el año 2010 en Barcelona. No se ve. Perfecto. Vale, es un libro editado el año 2010 en Barcelona y pese a que han pasado ya 12 años desde su edición, pues como veremos sigue siendo un libro de mucha actualidad. Y esto, la primera idea que nos trae es una, ¿no? Y es que cuando hablamos de innovación pensamos en un mundo muy cambiante, especialmente en el ámbito tecnológico en el que estamos tan acostumbrados a innovar, especialmente en las entidades locales. Esto nos trae a pensar una idea. Y es que la innovación avanza, la tecnología avanza mucho, pero en realidad siempre hay una base de ideas, una base teórica que sigue ahí y que sigue siendo muy vigente. En cuanto a la autoría del libro, es una autoría compartida entre Patricia Sáez y Luis Universitat Oberta de Cataluña, el posgrado de Emprendedores Sociales. Emprendeduría social por diversas escuelas de negocio internacionales y actualmente consultora de empresas sociales y profesoras en este área. Por su parte, Luis Pareras es neurocirujano y ejecutivo global MBA por el IES, gerente del área de incubación de proyectos empresariales del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y director de un fondo de riesgo especializado en inversiones en el sector sanitario. Entrando ya de lleno en las ideas principales del libro, gira en todo momento en torno a un concepto, el concepto de emprendedores sociales. Es decir, aquí no vamos a hablar ya solo de innovar, sino de buscar un poco más allá en la innovación. Es decir, no solo innovamos para buscar un producto mejor, un servicio que se acople más a nuestras necesidades, sino que con esta innovación vamos a buscar además hacer un aporte social. Así, cuando hablamos de emprendedores sociales, hablamos de personas que comparten valores como la solidaridad y la ciudadanía. Hablamos de personas que buscan revolucionar la relación entre la economía y la sociedad, cuyo objetivo es una misión social, no la riqueza por la riqueza. Hablamos de agentes del cambio social que actúan de forma local, pese a que buscan paliar problemas con carácter global y que estimulan mejoras en su sector. Los autores nos hacen una clara diferenciación entre lo que conocemos como emprendedores, que serían todos aquellos ciudadanos que tratan de explotar nuevas ideas y crean empresas que lleven productos o servicios al mercado, de los emprendedores sociales, que también son ciudadanos que tratan de explotar nuevas ideas y crean empresas, pero en este caso van un poco más allá. Lo hacen para mejorar la vida de la gente y especialmente la de los más desfavorecidos. Así, cuando hablamos de emprendedores sociales, podemos definirlos con 5 características. La primera de ellas es que su objetivo es crear valor social, es decir, no solo el valor económico como el que podría buscar cualquier emprendedor. Aquí sí que debemos tener en cuenta que cualquier emprendedor social o cualquier innovador social, cuando se pone a llevar a cabo su tarea, sí que necesita una rentabilidad. Estamos hablando de empresas, de emprendedores que viven de este trabajo y por lo tanto necesitan que empresas sean rentables, pero no buscan solamente ese valor económico. En segundo lugar, tienen la capacidad para reconocer y buscar nuevas oportunidades. Como luego veremos, los emprendedores sociales se fijan en nichos de mercado que ya existían, algunos llevan muchos años, pero nunca el resto de emprendedores se han fijado en esas necesidades o no han encontrado la forma de paliarlas haciendo rentable ese negocio. En tercer lugar, hablamos de personas que están en un proceso continuo de innovación, adaptación y aprendizaje y que actúan de forma audaz, sin verse limitados por los recursos. Lo veremos también luego en los ejemplos, como con pocos recursos son capaces de llevar a cabo inversiones muy potentes y cambiar la vida de muchas personas. Y por último, entre las características de los innovadores sociales diremos que tienen un alto grado de responsabilidad.
hablamos de responsabilidad no solo de cara a sus clientes, sino de responsabilidad en todo el proceso, responsabilidad con sus proveedores, responsabilidad con sus clientes, responsabilidad con el entorno con el que actúan y con todas aquellas personas que comparten parte del mercado con ellos. Las ideas de muchas, entonces es imposible pararnos en todas ellas. Sí que me gustaría destacar esta, ya que habla del papel de los gobiernos con emprendedores e innovadores sociales. Los gobiernos en el mercado ocupamos también un puesto importante y destacable con la realización de nuestras acciones. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que somos proveedores de servicios sociales y esto es un ámbito también muy importante en las entidades locales, ya que somos las más cercanas a los ciudadanos. Es decir, donde fallan el resto de actores, donde no llega la empresa privada, donde no llega el mercado, ahí estamos los gobiernos y las administraciones locales para prever de los servicios más básicos a los ciudadanos. En segundo lugar, somos generadores de conciencia social. Como dicen los autores, no solo hacemos, sino que influimos. Las administraciones, debido a nuestra gran capacidad de actuación, podemos crear una conciencia social, ya sea favorable o desfavorable. Tampoco podemos olvidar la actividad subvencional. Podemos estimular las iniciativas emprendedoras. No solamente hablamos de subvenciones de carácter económico, sino con el apoyo, con el fortalecimiento, con el asesoramiento a empresas. Y por último, no podemos olvidar el ámbito primario de todas las administraciones públicas, que es regular un marco legal y normativo básico sobre el que actúa todo el mercado. Siguiendo ya con las ideas principales, me gustaría mucho destacar esta, que es la famosa pirámide de Maslow, que ya todos conocemos porque lleva muchos años explicándose en tantos foros, ¿no? Los autores también la traen aquí y, bueno, la pirámide de Maslow lo que hace este autor es caracterizar las necesidades de los ciudadanos en estos conceptos, de los más básicos a los más complejos. Las necesidades más básicas serían las necesidades fisiológicas, de respiración, alimentación, descanso. En un segundo grado tendríamos la seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos. En un tercer grado la afiliación, de amistad, afecto, intimidad, el reconocimiento con la confianza, el respeto y el éxito, y en el grado más complejo, más elevado, la autorrealización. Y aquí, como veremos luego también en los ejemplos, nos damos cuenta, cuando hablamos de innovación y emprendeduría social, vemos los emprendedores lo que buscan es cubrir esas necesidades más básicas de los ciudadanos, especialmente las fisiológicas y las necesidades de seguridad. Por lo tanto, como comentábamos antes, estamos hablando de necesidades, de nichos de mercado que existen en los lugares más básicos, que llevan años estando ahí y en las que nadie había fijado su objetivo. Pero los autores van un poco más allá y dicen que los emprendedores, los innovadores sociales, buscan que sus clientes cubran esas necesidades fisiológicas y de seguridad, pero ellos a su vez están cubriendo sus necesidades de autorrealización. Con ellas crean y resuelven problemas de las personas que están a su lado. Siguiendo con las ideas principales del libro, también me gustaría destacar lo que los autores denominan los problemas del mundo. Es decir, aquellas áreas de actividad en las que los emprendedores e innovadores sociales se fijan. Así, cuando hablamos de estos problemas del mundo, que por lo tanto nos afectan a todos, encontramos problemas financieros que resuelven con microcréditos, microseguros, problemas demográficos, especialmente con el control de la fertilidad, la lucha contra la despoblación o conseguir una vejez activa, problemas de acceso a los recursos, que se resuelven con la planificación, con la purificación de aguas, problemas sanitarios, de educación, de nutrición, de colectivos en riesgo de exclusión, en los que también trabajamos tanto desde las entidades locales, problemas tecnológicos, ya que no hemos conseguido todavía el acceso a la telefonía móvil e internet de todos los colectivos, problemas de comercio justo o medioambientales, que se resuelven en muchos casos apostando por energías renovables. Y siguiendo con las ideas principales del libro, paso a la siguiente diapositiva, que es lo que los autores denominan la historia de una idea, o un mapa de carreteras. Es decir, el libro, como veremos, es un libro muy práctico, lector que pueda, pues con esto consigue el conjunto de herramientas que necesita para poder ir desde una idea a un caso de éxito. Así de carreteras que establecen los autores del siguiente, ¿no? Cualquier emprendedor social lo primero que tiene es una idea. Esta idea debe preguntarse si es una oportunidad social, es decir, con esta idea vamos a crear un valor social, vamos a solucionar los problemas de la gente a la que nos vamos a dirigir. Si es así, vamos a crear un modelo de negocio, es decir, vamos a ver si este modelo de negocio puede ser rentable, si podemos llevar a cabo una empresa con ello. Luego buscamos el equipo que va a estar a nuestro lado y que resulta tan importante. Debemos tener en cuenta las alianzas y aquí es importante destacar que es donde las administraciones públicas juegan un papel muy importante. Podemos establecer alianzas con estos innovadores sociales. Buscamos los recursos que, como hemos dicho,
no tienen por qué ser unos recursos muy elevados, sino que para encontrar una primera rentabilidad bastará con unos recursos escasos. Si creemos que esto funciona y contamos con todo ello, establecemos una prueba piloto y si es así y funciona, somos rentables al éxito y nos convertimos en innovadores sociales. Y ahora, como parece que estamos mucho en el marco teórico pues, y el libro no es así, pone muchos ejemplos y muchos casos de éxito, pues quería traer estos 4 que hay aquí, que como veremos con ideas muy básicas y que probablemente se hubieran podido ocurrir prácticamente a cualquiera, si ponemos el foco en esos problemas sociales que existen, pues se ha llegado a casos de éxito por el valor social que aportan. El primero de ellos es LifeStraw, que es una empresa que creó el primer dispositivo capaz de eliminar bacterias del agua contaminada. Simplemente es como una especie de tubo que se ha vendido en países desfavorecidos, en los que el agua está contaminada, y se ha conseguido pues, que cualquier persona bebiendo de menos lo haga en unas condiciones higiénicas bastante mejores. En segundo lugar, Delight Design, que creó las primeras lámparas de energía solar, que también parece una cosa a la que estamos muy habituados, pero que consiguieron pues, llevar la luz a aquellos lugares donde el suministro de energía eléctrica era inexistente. Vision Spring, que fabricó las primeras gafas de bajo coste, actualmente está fabricando gafas con impresoras 3D que tienen un coste muy reducido y consiguen así llegar a unos clientes potenciales muy elevados por número. Y por último, Diagnostics for All, que crearon las primeras pruebas de diagnóstico de salud a bajo coste. Esto ahora en la era COVID pues sería el test de antígenos, que todos conocemos. Fue la primera empresa que creó un test de este tipo que sin la extracción de sangre conseguía hacer diagnósticos de salud. Y claro, así hacerlo mucho más fácil y accesible a las personas. Vale, siguiendo ya en cuanto a mi opinión sobre el libro, bueno, pues creo que es un libro muy actual, como hemos dicho. Han pasado 12 años desde su edición, pero las ideas siguen siendo, como podéis comprobar, muy actuales. Es un libro motivador que cualquiera lo lee y parece que tenga ya ganas de emprender, con muchos ejemplos muy claros. Es un libro didáctico, accesible, de fácil lectura, que va dirigido a un público amplio, no solo a emprendedores, cualquier cliente, proveedor, incluso desde las administraciones públicas lo podemos leer y encontramos soluciones, ideas buenas y de aplicación. Y por último, caja de herramientas para aquella persona que realmente se decida innovar. Siguiendo ya con la práctica, aquí sí que he tenido que dar una vuelta más, ir un poquito más allá, ¿no? Pero si recordáis la diapositiva anterior sobre los problemas del mundo, pues viendo ese listado de problemas del mundo, a mí enseguida me venía a la cabeza los objetivos de desarrollo sostenible. Y es que ahora todas las administraciones públicas, desde que se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible, hemos un poco centrado el foco en la misma dirección. Vamos a enfocar nuestras políticas públicas a cambiar esos problemas del mundo con los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí querría traer una reflexión. Y es que con esto nos damos cuenta que administraciones públicas, emprendedores sociales, innovadores, todas aquellas personas que realmente están en el mercado, tenemos unos objetivos comunes. Y eso nos obliga a pensar que tenemos que crear alianzas, debemos apoyarnos y colaborar. Y un poco bajando más a la acción, ¿no? A cómo podemos llevar a la práctica estas ideas de emprendedurismo social, pues creo que hay 3 ámbitos muy claros en los que cualquier entidad local podríamos actuar. En primer lugar, en materia de subvenciones, colaborando y apoyando a organizaciones y empresas. No solamente estamos hablando de subvenciones de carácter económico, sino mediante programas de desarrollo de empresas, de asesoramiento. En segundo lugar, en contratación pública, es cada vez más habitual, también lo hacemos desde nuestro ayuntamiento, establecer medioambientales en los pliegos de contratación. Es decir, no vamos a buscar solo un servicio, una obra, aquello que necesitamos, sino que vamos a hacer que aquello que necesitamos no consigamos solo prestar el servicio, sino que ese servicio sea de una calidad y con ello que tenga un valor social. Y por último, me gustaría destacar el papel de las Smart Cities también desde esta política, y gracias a ello estamos aquí, por la puesta en ello. Con las Smart Cities lo que buscamos es el fomento de la innovación a través de la compra pública innovadora. Es decir, cuando las administraciones públicas vamos al mercado, no tenemos que pensar en que vamos a cubrir una necesidad, sino que cubriendo esa necesidad estamos llevando a cabo una política pública y estamos buscando un valor social con ello. Y por último, me gustaría acabar con esta frase, que en un primer momento pensé que era inspiradora, pero bueno, podría tener una segunda lectura, pero espero que así la entendáis. Y es que los autores preguntan, ¿cómo queremos que sea el mundo en el que vivimos?
y un innovador social lo que contestaría sería: no queremos que sea como este. Muchas gracias. Gràcies, Jaume. Moltes gràcies. Y ahora pasamos al tercer libro que nos va a explicar Laura Capel, que es la encargada de gestión de proyectos del área de projectes europeus i regió de coneixement de la Diputació de Tarragona, y es el llibre Less is More, How the Growth Will Save the World, de Jason Hickel, un antropólogo de la Universidad Goldsmiths de Londres. A priori, la palabra decrecimiento es un término negativo en nuestra cultura, ¿no? Todos queremos crecer, nadie quiere decrecer, pero este libro defiende qué es la solución a nuestro mundo. Escuchamos a Laura para que nos explique por qué. Hola, buenas tardes. Voy a poner la presentación. Al inicio. Perfecto, pues nada, antes que nada agradeceros. No sé si se me oye doble, pero bueno, agradecer la oportunidad de poder estar aquí y participar en este evento. Como ha indicado el moderador, yo voy a presentar el libro Menos es más, Less is More, como el decrecimiento salvará al mundo, de Jason Hickel. Intentaré ser leve porque es cierto que el libro es bastante denso, pero ya no son horas tal vez para hablar de según qué temas, pero intentaré ser leve y en todo caso luego podemos hablar un poco en el debate. Pues como decía el moderador, si Jason Hickel es un antropólogo especializado en economía, que ha sido investigador visitante y profesor en distintas universidades como la London School of Economics o la Universidad Goldsmiths en Londres. También es miembro del grupo asesor del New Green Deal europeo y editor asociado de la revista World Development. Este es su libro más reciente, un libro que fue considerado por el Financial Times como uno de los mejores del 2020. También ha escrito otros libros como de bastante también renombre, como ha sido el de Divide, una guía breve a la desigualdad global, ¿no? Entonces, es cierto, ahora yo un poco cuando estaba leyendo el libro pensaba que tal vez sería muy alejado de lo que presentaban el resto de lectores, pero realmente yo creo que hay muchos puntos en común, ¿no? Por ejemplo, Isabel Marco, que estaba hablando de cómo tenemos que cuestionar ideas preconcebidas, ¿no? Precisamente lo que hace este libro es cuestionar una idea preconcebida, que es esta idea de que el crecimiento es la única forma, ¿no? El crecimiento, y ahora veremos en qué términos lo dice, el crecimiento es la única forma, ¿no?, de conseguir bienestar, ¿no? Pues un poco él cuestiona esta idea preconcebida que lo vemos a diario en los medios de comunicación. Quiero poner esto, ¿no? Y por otro lado, también el siguiente lector, ¿no?, que hablaba de innovación social, innovación con valor social, pues él también un poco pone el énfasis en que este decrecimiento no es un decrecimiento total, ¿no?, sino que es un decrecimiento y orientado hacia dar valor a sectores, ¿no?, que precisamente pues, fomenten la innovación social, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco es esto, la pregunta que da origen al libro es la siguiente: ¿necesitamos, y en concreto necesitan las naciones más ricas, seguir creciendo de forma infinita? ¿Cuál es el objetivo de este crecimiento? Entonces, se trata de dar respuesta a esta pregunta de una forma crítica, partiendo de la necesidad urgente de encontrar soluciones al colapso ecológico que amenaza la supervivencia en la Tierra. La introducción del libro hay toda una serie de páginas donde detalla las diferentes catástrofes ecológicas a las que nos enfrentamos, lo cual es bastante deprimente, ¿no? Ya te prepara un poco para que cuando llegues a la parte donde dice que hay que decrecer, digas, vale, después de lo que me has explicado es necesario, ¿no? Entonces él pues, hace toda esta reflexión sobre el colapso ecológico, ¿no?, y toda la crisis de los ecosistemas a lo que tenemos. Entonces dice, la solución pasa, ¿no?, por reducir el calentamiento global. Este calentamiento global tiene que estar por debajo del 1,5 grados centígrados. Para conseguirlo, la única manera es que los países desarrollados disminuyan el nivel de extracción, producción, de consumo, de generación de residuos, lo que implica, según él, este decrecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo define el decrecimiento, ¿no? Y un poco qué es y qué no es decrecimiento, porque como decía el moderador, oímos decrecimiento y ya nos pensamos que va a haber aquí la revolución, ¿no? Cuando él habla de decrecimiento, lo que dice es que hay que llevar a cabo una reducción planificada del uso de la energía y de los recursos para llevar a la economía de vuelta al equilibrio con el mundo viviente de forma segura, justa y equitativa. ¿Qué no es este concepto? No es austeridad absoluta, no es volver a la época medieval, no es tampoco evitar el crecimiento de cualquier sector,
sino evitar solo el crecimiento de aquellos sectores que se basan en la maximización de beneficios como único objetivo o en la extracción masiva de recursos, ¿no? Y no en dar respuesta a necesidades humanas. O sea, propone que se puede crecer en sectores que den valor a la respuesta a las necesidades que tenemos. Tampoco se trata de reducir el PIB per se, la palabra Gross Domestic Product, ¿no? GDP, aparece en el libro pues, a lo largo de todo el libro y, dice, y destaca muchas veces que no se trata de demonizar por se este concepto, sino de tener en cuenta otras posibles maneras de medir el bienestar. Por tanto, se trata de cambiar la economía a una economía que no necesite o que no dependa exclusivamente de este crecimiento, y también deja bastante claro pues, que implica repensar el sistema y nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Incluso llega a decir pues, que tenemos que, a nivel histórico, ¿no? Si había habido una tendencia a que el ser humano haya considerado que la naturaleza es un recurso del cual puede apropiarse para crecer y para utilizarlo en su beneficio, propone cambiar esta visión, volver a una visión más respetuosa y más integrada, ¿no? con la naturaleza. Entonces, un poco el libro se basa en dos grandes, está organizado en dos grandes partes. La primera parte le llama más es menos, ¿no? Y la segunda es menos es más. Entonces, cuando dice la primera parte más es menos, ¿qué está diciendo? Pues en la primera nos explica por qué más es igual a menos, por qué más producción, más consumo, más crecimiento es igual a menos sostenibilidad, menos igualdad, menos redistribución. Y en la segunda nos detalla cómo menos crecimiento, menos consumo implica mayor calidad de vida, mayor bienestar, mayor sostenibilidad y equilibrio con el medio ambiente. Así, los tres primeros capítulos analizan cómo el sistema capitalista ha llevado a esta crecimentitis, growthism, ¿no? Le llama, desde su desarrollo hasta la actualidad, y cuestiona algunos de los dogmas más establecidos. Por ejemplo, necesitamos crecer para mejorar la calidad de vida del ser humano, si no crecemos la sociedad colapsa, o incluso el mito de la tecnología como salvación. La segunda parte se plantea cómo implantar un nuevo sistema postcapitalista que no esté basado en el crecimiento por el crecimiento, sino en la mejora del bienestar, la redistribución y el bien común. Y da indicaciones son qué pasos tenemos que seguir. Voy a intentar resumir brevemente los diferentes aspectos, ¿no? En los primeros capítulos habla un poco de cómo el capitalismo, ¿no? Del nacimiento del capitalismo, y cómo es un sistema que está basado y nació basado en el crecimiento y en el abuso, según él, ¿no? De la naturaleza como recurso, ¿no? Y no tenía en cuenta, no se ha tenido en cuenta de que la naturaleza es algo de lo cual nosotros formamos parte, ¿no? Por ejemplo, habla de la colonización como un proceso que ayudó, ¿no? A que el capitalismo se expandiera gracias al uso de recursos, ¿no? Colonización de tierras, de trabajo de esclavos, etcétera, ¿no? Habla de cómo se creó el concepto de escasez artificial de recursos, ¿no? Por ejemplo, la comida, ¿no? Pues antes, habla él, ¿no? Antes del capitalismo, pues la comida la cogías del huerto, ¿no? Por decirlo así, y ahora tenemos que recurrir a comprar para poder acceder a este recurso, ¿no? Pues es interesante también, sobre todo, cómo relaciona este cambio con un cambio de creencias que se fraguó en el mundo occidental, ¿no? Un poco el ascenso del gigante, el ascenso del capitalismo, y dice que lo que hubo fue una especie de proceso, ¿no? Mediante filosófico, incluso simbólico, de normas, mediante el cual el ser humano consideró que la naturaleza era algo ajeno o externo a él y que por tanto podía utilizarla, ¿no? Podía utilizar sus recursos, las minas, las piedras, todos los alimentos, lo que sea, los animales, para su propio y único beneficio con el objetivo de este crecimiento, ¿no? No me quiero enrollar mucho. También es, por ejemplo, analiza en este capítulo, ¿no? Analiza también cómo el PIB se convirtió en la principal forma de medir el desarrollo de las naciones. Dice que nació como un concepto, ¿no? Que se aplicaba de forma muy concreta, ¿no? Y cómo poco a poco se fue, digamos, ampliando su alcance, ¿no? Hasta llegar a ser el principal o el único hasta ahora, ¿no? Modo de medir el desarrollo de las naciones. Y cómo esta dependencia de este PIB, ¿no? de este indicador, ¿no? Nos lleva pues, a dejar de lado otros elementos. Habla también de las trampas, ¿no? A las que lleva el crecimiento, la trampa de la productividad. Para crear más empleo hay que crecer más. Como necesito crecer más, necesito ser más productivo, ¿no? La trampa de la deuda, los gobiernos que quieren invertir en salud o en educación tienen que endeudarse para hacerlo, lo que les lleva a tener que pagar intereses, lo que implica
generar más ingresos, normalmente persiguiendo el crecimiento. Critica que querer crecer solo para acumular capital lleva al consumo excesivo de materias primas, lo que implica explotación de ecosistemas. Bueno, lo estoy explicando muy rápido, pero realmente analiza y ofrece muchos datos, ¿no? Y ofrece también referencias a diferentes estudios y expertos, ¿no? Un poco que van cuestionando todas estas trampas, como le llaman. Luego hay todo un capítulo interesante, ¿no? Que se dedica a, bueno, a comentar o a cuestionarse esta idea de que podemos seguir creciendo, ¿no? Porque la tecnología nos salvará, es decir, la tecnología nos permitirá encontrar soluciones que nos permitan seguir creciendo, pero sin los problemas ecológicos, ¿no? Por ejemplo, podremos encontrar soluciones para la acidificación de los océanos, o podremos encontrar soluciones para bloquear el sol, o incluso soluciones, ¿no? Se dedica bastante tiempo a comentar la tecnología BECCS, ¿no? Que es la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, y llega a la conclusión un poco que todo y que estas innovaciones son positivas, y no es que no para nada niega la innovación, al revés, dice que la innovación es necesaria, la tecnología es necesaria, pero la tecnología no puede estar orientada a permitir que tengamos que seguir creciendo, porque seguir creciendo implica seguir utilizando recursos, extrayendo recursos de la naturaleza, que es lo que no podemos hacer si queremos evitar el colapso ecológico, ¿no? Entonces también utiliza un poco o cuestiona esta idea del crecimiento verde, porque dice que al final el crecimiento verde, aunque tuviéramos una energía 100% limpia, si la estamos utilizando para seguir creciendo, seguiremos necesitando recursos y materias primas. Este es un poco el discurso que va desgranando a lo largo del libro, ¿no? O sea, al final dice, la tecnología está muy bien, pero tenemos que conseguir, o no será suficiente, para disminuir las emisiones globales todo lo necesario para llegar a un aumento máximo de temperatura, si lo que queremos es seguir creciendo. La tecnología nos ayudará en el caso que decidamos cambiar el sistema que no esté basado exclusivamente en esta obsesión por el crecimiento, ¿no? Crecimiento ilimitado. Y también, sobre todo, muy importante, ¿no? Destaca mucho que al final quien tiene que decrecer, sobre todo, son los países más ricos. Y es cierto que se centra mucho en Estados Unidos, ¿no? Y en Inglaterra como ejemplos de países donde pues el crecimiento como este dogma, ¿no? Es más claro, ¿no? Y dice que esos son los países que, bueno, todos los países ricos son los que tienen que decrecer para que así los países menos ricos pues puedan alcanzar un cierto progreso, ¿no? Y alcanzar un cierto nivel de crecimiento, que dice que obviamente es necesario, pero para ello es necesario que el resto de países pues utilicen menos recursos, ¿no? Por otro lado, también analiza un poco qué alternativas hay, ¿no? A los secretos de la buena vida, qué alternativas hay a la idea del PIB como la única medida de bienestar, ¿no? Un poco como el proxy del bienestar. Dice que realmente hay otros indicadores que podemos utilizar, ¿no? Y por ejemplo habla del Better Life Index del OCDE, y va indicando que cada vez más pues también instituciones como la Unión Europea están intentando utilizar otros indicadores que no sean exclusivamente basados en el crecimiento económico, ¿no? o en este PIB, y también pues detalla elementos como que la reducción del poder de compra de los más afluentes tiene un impacto positivo en la reducción de emisiones a nivel global. Pues habla también de la importancia de la distribución de la renta, ¿no? Y la inversión en bienes públicos como manera de hacer este traspaso, ¿no? Del crecimiento por el crecimiento a un crecimiento o a un decrecimiento que consiga bienestar para todos, ¿no? No se trata solo de dejar de medir el PIB, ¿no? Se trata de cambiar el sistema en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido habla también de la innovación y dice que obviamente la innovación es necesaria, pero tiene que estar orientada al bien común y con una visión de política pública. Justo hoy, a esta misma hora, le está mandando el honoris causa en la UOC, precisamente, que antes el libro anterior era de la UOC, ¿no? A Mariana Mazzucato, que precisamente ella fue un poco la que empezó a hablar de las misiones, ¿no? como las misiones y como el papel de lo público, ¿no? en la mejora tecnológica, ¿no? Pues precisamente Hickel está un poco orientado también así, y dice que precisamente la innovación tiene que estar orientada al bien común y promovida en todo caso desde la política pública, ¿no? Como forma de dar sentido, ¿no? Estas misiones, dar sentido a esta innovación, ¿no? Bueno, y necesitamos nuevos indicadores de progreso, ¿no? Y ya por la segunda parte, como os decía, pues habla un poco de los caminos para este mundo postcapitalista, ¿no? Y da estos 5 pasos, ¿no?
habla de acabar con la obsolescencia programada, ¿no? Como esta obsolescencia programada lleva a consumir más, ¿no? Porque obviamente está prevista precisamente para que consumamos productos, ¿no? Y eso implica mayor uso de recursos. Reducir la publicidad, porque es también, según él, ¿no? Hay diferentes estudios que demuestran que la publicidad, bueno, es así, ¿no? Lleva a más consumo, ¿no? Y por tanto la reducción del consumismo también es un objetivo a conseguir. Pasar de la propiedad al uso, ¿no? Y habla, por ejemplo, de la idea de compartir, ¿no? Pues el típico, ahora ya es una cosa que está en Europa, se está utilizando bastante, ¿no? De compartir aquellos electrodomésticos que utilizamos solo una vez al año, ¿no? Como los taladros, etcétera, ¿no? Pues, o la idea de compartir coche, compartir vivienda, etcétera, ¿no? Acabar con el despilfarro alimentario, ¿no? También es un elemento importante, y reducir las industrias ecológicamente destructivas, ¿no? Todo lo que sea extracción de recursos, pues él considera que se deben limitar. Hay toda una parte también muy interesante en el libro, que obviamente yo no la voy a poder explicar también como está explicado por él, por tanto solo lo apunto por si leéis el libro, pues que lo sepáis, donde un poco también habla de esta idea de qué pasará con el trabajo, ¿no? Es consciente de que obviamente en este cambio, pues a nivel individual, si hay una reconversión minera, por ejemplo, ¿no? Una reconversión a nivel global, pues puede haber situaciones de paro, ¿no? Etcétera, ¿no? Y es consciente de que estas políticas, ¿no? Afectan en el corto plazo a trabajadores individuales, lo que puede hacer que puede llevar a un aumento del desempleo, y que puede hacer que muchos gobiernos vean el decrecimiento como algo peligroso. Entonces, alternativas que propone, ¿no? Pues un salario universal, formación para la reconversión, reducción de las horas de trabajo, ¿no? Tiene toda una parte donde habla cómo esta reducción de las horas de trabajo, pues es un aspecto necesario también, ¿no? Para este nuevo sistema de decrecimiento. Bueno, no quiero tampoco alargarme mucho más. Y un poco a nivel de opinión, ¿no? Pues la verdad es que es un libro complejo, es muy interesante, es un libro complejo que da muchas ideas, ¿no? Y que cuestiona precisamente, ¿no? Muchas de las certidumbres o de las ideas que nosotros repetimos, ¿no? Yo la primera, y que vemos en los medios, ¿no? y en los análisis del sistema actual, ¿no? Pone de manifiesto también la necesidad de que cuando hablamos de crecimiento sostenible, podemos llegar a tener crecimiento sostenible en Europa, pero tenemos que tener en cuenta que a veces este crecimiento sostenible en Europa implica que seguimos extrayendo recursos, ¿no? Del sur global, ¿no? Y por tanto esta idea de redistribución a nivel global, ¿no? Esta necesidad de que los países ricos deberán de crecer para que el resto del mundo pueda alcanzar un nivel de progreso adecuado, si lo que queremos es evitar el colapso ecológico. Obviamente, si queremos crecer y que de aquí 10 años pues todas estemos en una situación de colapso total, obviamente no, pero si lo que queremos es evitar este colapso ecológico, ¿no? Que se refleja en este calentamiento global, etcétera, y acidificación de los océanos, pérdida de diversidad, pues tenemos que, sobre todo los países más ricos, decrecer, ¿no? Y también es cierto que es un libro que al leerlo pues parece que esté como más orientado, ¿no? A concienciar a países como Estados Unidos, ¿no? Donde realmente pues a nivel, por ejemplo, del consumo de agua, del consumo de alimentos, de energía, etcétera, sí que están pues como son mucho más intensivos que en Europa, pero bueno, sí que es cierto que son lecciones que nos pueden ser útiles a todos, ¿no? Y luego ya a nivel un poco de aplicaciones prácticas que puede tener este libro, pues es cierto que a nivel local, bueno, así de repente es complicado, pero sí que es cierto que bueno, está proponiendo cambios drásticos a nivel de políticas internacionales y nacionales, ¿no? Que algunas de ellas ya se pueden empezar a ver en la Unión Europea, etcétera, pero bueno, que todavía hay un camino por recorrer si esta es la opción que creemos que es la válida, ¿no? Y ofrece argumentos, pues eso sí creo que interesantes para el desarrollo de programas de innovación pública que estén basadas precisamente en este bien común, ¿no? En este bienestar alejado de las industrias o de las actividades más perjudiciales para el medio ambiente. Nada, os recomiendo que lo leáis, la verdad es que es muy interesante y bueno, si hay cualquier pregunta o comentario, pues adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por esta también muy presentación. Y ahora vamos a dar paso a un pequeño debate, preguntas. Ya nos han llegado 2 vía chat. Mientras os pensáis y acaban de escribir alguna los compañeros que están en casa, empiezo yo para romper el hielo. Y al hilo del libro
de Procusto hay un aforismo que también me ha llamado mucho la atención, que dice así: nacen, ponen en una caja, se van a casa a vivir en una caja, estudian marcando casillas, van a lo que se llama trabajo en una caja, donde se sientan en su cubículo, conducen hasta el supermercado en una caja, para comprar comida en una caja, hablan de pensar fuera de la caja y cuando mueren los ponen en una caja. Visto así, ¿creéis que los marcos, estar siempre dentro de la caja, la estructura administrativa clásica heredada, las convenciones sociales y laborales, todo esto son un freno para la innovación? Hombre, yo creo que sí, porque precisamente lo que dice el libro es que muchas veces estamos en una zona de confort, que nos hemos dado lo que el libro dice, el hecho de Procusto, y precisamente porque nos da miedo la incertidumbre, nos da miedo lo que no conocemos y romper todo eso pues cuesta. Normalmente nos sentimos cómodos en lo que conocemos. Evidentemente, el tener una postura rígida, eso va a evitar que evolucionemos y la innovación precisamente es romper con lo que ya tenemos. Innovar es avanzar, innovar es cuestionarte muchas veces y cambiar las estructuras. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar ser conscientes de que muchas veces nos encorsetamos y eso supone que nos estamos limitando a nosotros mismos. Y lo que tenemos que romper es un poco esas ataduras, no tener miedo y pensar que en el avance, y como además incluso en los propios aforismos se ha nombrado, no hay que tener miedo al fracaso, es decir, el fracaso forma parte de la idea de avanzar. Incluso también había otro aforismo al hilo que decía que para un robusto un error es información, para un frágil un error es un error. Es decir, no hay que tener miedo y hay que avanzar. Innovar en definitiva es ir hacia adelante. Gracias. Y Jaume, como secretario municipal, ¿tú crees que la estructura administrativa de hoy en día está preparada para asumir una cultura innovadora? ¿O qué pasos tenemos que seguir dando? Bueno, en mi opinión, esa cultura puede existir y se puede crear y el ejemplo a lo mejor pues, es un día como hoy o en nuestro ayuntamiento en tantas ocasiones, muchas otras administraciones que evidentemente están trabajando por la innovación. Es verdad que la administración pues en muchas ocasiones puede parecer esa caja, en nuestro despacho es esa caja dentro de la caja y podemos no salir de la caja, estar todo el día en la caja y morir en la caja, ¿por qué no? Pero bueno, también es verdad que cada vez abrimos más las puertas a la innovación, ¿no? Y aquí también me gustaría explicar un poco nuestro funcionamiento en cuanto a la innovación dentro del ayuntamiento, y creo que es muy importante la transversalidad. Es decir, crear grupos de trabajo, en primer lugar, se tiene que dejar trabajar, ¿eh? Y eso pues aquí también nos ocurre, ¿no? Hay espacios para innovar, hay líneas de apoyo económicas como a nivel teórico, ¿no? Y también institucional en las que innovar. Y en cualquier administración hoy en día es posible innovar, tenemos acceso a esos recursos y creo que la transversalidad es muy importante, ¿no? Sí, ahora, ¿me escucháis? Cuando hablamos de innovación, creo que es muy importante esos transversales. Todos tenemos algo que aportar y la innovación no sale de una sola idea, de un solo despacho, sino que en la innovación nos tenemos que involucrar todos. Y sí, yo creo que sí existen esos espacios en muchas administraciones y cada vez más, ninguna duda. Gracias, Jaume. Y Laura, en vuestro caso, en la Diputación de Tarragona, ¿qué hacéis para salir de esa caja? Hola, ¿se me oye? Sí. Sí, pues a ver, es cierto que hace poquito que me he incorporado a la Diputación de Tarragona, pero me ha sorprendido gratamente, ¿no? Porque siempre, bueno, yo venía de la consultoría privada y me he metido en la administración pública y realmente es una administración que para ser una administración pública pues sí que también ha hecho un proceso bastante interesante de innovación, ¿no? Y por ejemplo, pues hay todo un sistema de intranet, ¿no? Que fomenta también la participación de los trabajadores en diversas cosas, se ha fomentado el teletrabajo. Y por tanto yo creo que está bastante en el ADN de la Diputación de Tarragona pues ser innovadora, ser abierta y tanto a nivel interno, de organización interna, como de su trabajo con los municipios, etcétera. De los compañeros que están en casa. Vicente nos pregunta a los tres: ¿quién creéis que debe llevar la iniciativa innovadora, las administraciones o las empresas privadas? ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que para que realmente
vaya para adelante la innovación. Yo creo que es un tema, como ha dicho Jaime, transversal. Por ejemplo, en la administración, creo que los técnicos tienen que ir de la mano de los políticos, tienen que apoyarlos, y que la propia energía se trata solo de que salga de un apartado, sino que yo creo que precisamente para que triunfe tiene que estar implicado todo lo que es la organización a nivel técnico, a nivel político, y yo, por ejemplo, también creo que aquí en el Ayuntamiento de Onda la verdad es que tenemos esa ventaja, y es que yo creo que tanto los políticos como los técnicos estamos mucho por la labor, y yo creo que eso facilita mucho el trabajo del día a día. Jaume. Bueno, pues a lo mejor voy a decir yo la respuesta que menos esperaba nadie, pero yo creo que cuando hablamos de innovación en la administración pública, somos la administración pública los que realmente impulsamos la innovación. Somos los que mejor conocemos las necesidades que tenemos, los que mejor conocemos la mejora que necesitamos en nuestros procesos, en los servicios que ofrecemos, y esas necesidades las tenemos nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir al mercado y no esperar que el mercado en muchas ocasiones acude a nosotros, que evidentemente también acude porque necesita de ello, pero necesitamos ser el motor del cambio, por lo menos cuando hablamos de innovación administrativa. Laura, ¿quieres aportar algo? Hola, pues sí, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado tú ahora, que al final la innovación y también un poco a partir de lo que explica el libro, ¿no? Y como he dicho, y con el trabajo de otros autores como Mariana Mazzucato, que pone el énfasis que la innovación ha sido o ha estado bastante, al contrario de lo que se cree, dirigida o orientada desde el sector público, ¿no? Que ha invertido mucho en innovación, y que funciona mejor esta innovación cuando está orientada a un objetivo compartido, ¿no? Y el famoso ejemplo de la misión a la Luna, ¿no? Pero también, ¿no?, las misiones que ahora la Unión Europea está planteando, ¿no?, para orientar todos los recursos del Horizonte Europa, etcétera, pues hacia un bien común, un bien compartido, unos objetivos compartidos, y obviamente es la administración pública la que pone esta dirección, ¿no?, a la innovación. Por aquí en la sala. Una caja. Hombre, evidentemente yo creo que cuando nos planteamos la innovación siempre es para avanzar, es decir, hay un fin, o darme un mejor servicio, ser más productivos, y en definitiva, no es que la innovación sea un fin. Yo creo que al final, cuando innovamos, estamos pensando siempre en mejorar procesos, en mejorar los servicios que prestamos, y en definitiva yo creo que no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguirlo. Gracias. Jaume, respuesta. Jordi desde casa nos lanza una reflexión, a ver si estáis de acuerdo, que dice que en las ciudades no hay transición ecosistémica sin innovación social, y solo con estrategias lideradas por los poderes públicos podrá ser justa. ¿Qué creéis? Laura, tú que has tratado mal este tema, ¿estás de acuerdo? Sí, a ver, yo creo que es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Que obviamente es que me digo con eco, que es la administración pública la que pone la dirección a esta innovación, ¿no? Eso no quiere decir que obviamente pueda aparecer alguien que tenga una idea genial, ¿no? Pero sí que un poco lo que hace la administración es poner dirección a esta innovación. ¿Qué queremos conseguir con la innovación, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos como sociedad, ¿no? Yo creo que por tanto que estoy de acuerdo. Sí. Seguimos con el libro Capitalismo 2.0. Jaume, tú que lo has estudiado, ¿creéis que vamos hacia un cambio de paradigma, modelo económico, emprender prime el valor social sobre el valor económico?
Hombre, yo creo que sí, vamos camino de eso, aunque evidentemente no está 100% conseguido, ¿no? Pero sí que las primeras ideas a lo mejor surgieron con la responsabilidad social corporativa en las empresas y hablar de responsabilidad es algo casi anticuado, ¿no? Y hemos ido avanzando mucho. También desde la parte de la administración pública un poco vamos también buscando ese valor social y un ejemplo claro sería, por ejemplo, las subvenciones del Next Generation que ya han nacido las primeras, ¿no? Y que este año parece que va a ser el boom y es claramente y un poco también respondiendo a lo que decía Andrés, con este tipo de ayudas no buscamos la innovación por innovar, no buscamos el producto o el servicio, el que sea, sino que buscamos ese carácter social con ellas. Es decir, tiene unas condiciones muy claras enfocadas hacia unas políticas públicas y unos fines muy claros. Y evidentemente son fines sociales. Sí. Gracias. Y también decía Procusto que la modernidad es aquella juventud sin heroísmo. ¿Estáis de acuerdo con esto? Y si es así, ¿qué podemos hacer desde las administraciones públicas para motivar a esos jóvenes a que emprendan con un fin social, a que tengan una misión, a que tengan un valor heroico? Hombre, el libro parte de una visión bastante pesimista de lo que es la sociedad un poco actual, ¿no? De hecho, contraponía lo que son los valores clásicos, que decía que eran la elegancia, la erudición, frente a los valores de la sociedad actual, que son el friquismo, la falsedad, la ignorancia. Entonces tiene una visión un poco negativa en ese aspecto. Pero bueno, yo creo que precisamente la juventud es un elemento, una fuerza que va a favor del cambio y de la innovación. Al final, los jóvenes en los lechos de Procusto, a mayor edad, que tenemos una tendencia más al inmovilismo, a tener posturas más rígidas. Precisamente la juventud, yo creo, es más atrevida, es más innovadora, y yo lo que creo es que desde las administraciones pues lo que tenemos que hacer es apoyar las iniciativas, escuchar a los jóvenes, que yo creo que nos pueden aportar muchas ideas, y yo creo que es fundamental que desde una administración se escuche a los jóvenes, se escuche sus ideas y se les apoye con la estructura que tiene la administración. Gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? Sí, Ascen. ¿Cómo lo haces? Laura ha hablado de consumo responsable. ¿Cómo? Bueno. No se sent? Andrés sí que el sentíem. Va. Laura havia parlat de consum responsable, d'obsolescència programada, de rentabilització de recursos, però a mi em dona la sensació de que les empreses tecnològiques sempre queden al marge de tot això. Veiem constantment el temps, però no de basura tecnològica en Ghana. Comprem un ordinador, quan comprem un mòbil, pagant instrucció responsable quan s'acabi aquest aparell. Solament a dir que no el plàstic al contenedor, però mostrar molt bé que ens canvien la pantalla de l'ordinador per una més moderna, canviar de mòbil cada 2 anys. Per què que aquestes empreses tecnològiques estan al marge d'aquesta responsabilitat i caiem tots en aquest parany? Perquè qui no canvia de mòbil cada 3 anys que tira la primera pedra. Laura, que creo que antes querías hablar y va al hilo de tu libro, esta pregunta. Sí, bueno, un poco por responder la cuestión anterior, ¿no? Que comentabas cómo se puede involucrar a los jóvenes. Yo creo que precisamente el libro, por ejemplo, de Jason Hickel sí que deja tan claro que la emergencia climática es ya, o sea, está pasando. Yo creo que la gente joven precisamente ahí pueden tener un elemento de atracción muy importante, ¿no? Yo creo que están muy concienciados sobre la necesidad de actuar para evitar esta emergencia climática, y por ahí puede ser un espacio donde se les puede interesar a ser innovadores, ¿no? A aportar soluciones, ¿no? Y respecto a lo que comentaba perdona, no me acuerdo de tu nombre, pues realmente un poco el libro también dice esto, ¿no? Al final hay muchas empresas que lo que están haciendo es extraer, ¿no? Y extraer recursos, ¿no? El tema del coltán, ¿no? Para los móviles, etcétera, de países menos ricos, ¿no? Y obviamente
eso no lo están contabilizando, ¿no?, dentro de la generación de residuos o de la generación de este crecimiento, digamos, que afecta un poco al medio ambiente, ¿no? Y por tanto sí que está claro que tienen que ser también, pues, corresponsables de sus acciones, ¿no? Y no solo a nivel ambiental, también a nivel de generación de redistribución de la riqueza, ¿no?, y pagar los impuestos que les toca, que también sabemos que es un aspecto que también dejan bastante de lado, ¿no? Empresas como Facebook, Amazon, etcétera, ¿no?, que no tienen sedes sociales en sitios donde pagan menos impuestos, etcétera, aunque estén pues, trabajando en realidad en otros países, ¿no? Por tanto, tanto el tema ambiental como el tema fiscal es algo que las empresas tecnológicas tienen, bueno, se debe controlar, eso está claro. Hemos hablado de la Agenda 2030. ¿Creéis que es una moda o que ha llegado de verdad para quedarse? Bueno, yo más que una moda diría que por primera vez ha sido la forma de plasmar en el papel lo que ya hacía años que estaba en la mente de todos, ¿no? Los objetivos de las administraciones públicas, hablamos de entidades locales o de organizaciones municipales o estatales, nacionales, haciendo los mismos. ¿En que hay algún problema de sonido? A ver si lo solucionamos. De minutos y concluimos. La dinámico de el camino de muchas empresas, la descarbonización y la transición energética verde. Durante muchos años el crecimiento económico se ha asentado sobre un crecimiento medioambiental, como muy bien apuntaba antes Laura. ¿Creéis que nos hemos dado cuenta tarde de que para asegurar un crecimiento económico es imprescindible también un crecimiento sostenible? ¿Y qué podemos hacer desde las administraciones? ¿La tecnología y la innovación son una solución? ¿Quiere intervenir, Laura? Bueno, al principio no lo he entendido, pero sí que entiendo que se refiere a esta idea de que si la tecnología nos salvará, ¿no?, de esta emergencia climática, y un poco refiriéndome al libro y obviamente no lo explicaré bien, pero sí que un poco lo que él reflexiona es que, bueno, nos va a salvar si nuestro objetivo es no seguir creciendo. Es decir, si el objetivo es seguir creciendo, es lo que en el libro explica, es que para seguir creciendo, aunque sea a través de tecnologías limpias y de energías renovables, vamos a tener que seguir extrayendo recursos de la tierra. Y en este proceso de extracción de recursos de la tierra vamos a seguir perjudicando al medio ambiente y vamos a seguir yendo hacia este colapso ecológico en el cual estamos. Por tanto, lo que el libro dice es que para poder, incluso con la mejor tecnología y con toda la innovación posible, nuestro objetivo no debe ser seguir creciendo, sino de crecer, ¿no? Y a nivel de ese decrecimiento, obviamente, no es a nivel global de todo el planeta, sino precisamente las naciones más ricas tienen que poder controlar y decrecer, consumir menos, producir menos, generar menos residuos, para dar la oportunidad a los países menos desarrollados a alcanzar un nivel de bienestar que ahora no tienen, pero que no sea a nivel global a costa de la naturaleza y del ecosistema, ¿no? Al final, para él es repensar, la única forma de salvarnos del colapso ecológico es repensar el capitalismo, y es lo que él plantea en este libro de Menos es más, ¿no? Y por eso es interesante. ¿Queréis? Hacemos ya la última pregunta, que estamos en tiempo. Nos la manda Joaquín Álvaro desde casa y pregunta: ¿qué relación hay entre el poder y la innovación? Y si existe relación, ¿se puede innovar sin poder? Isabel, ¿qué opinas? Hombre, está relacionado a lo mejor desde el punto de vista de que para innovar pues necesitas medios, necesitas apoyo, y evidentemente si tienes un poder, entre comillas, pues te resulta más fácil, porque para la innovación se necesitan recursos y se necesita también ese apoyo a veces institucional y ese apoyo de la sociedad. Eso no quiere decir que no haya poder, tenemos que descartar la posibilidad de innovar. Es decir, yo creo que todos, en nuestra medida, en nuestras posibilidades, no tenemos
que darlo por perdido y todo pequeña parcela debemos de innovar. Al final innovar también es una manera de actuar, es una manera de la vida. Si tú al final en pequeñas cosas va empujando y que va dando cada vez más esa innovación. Jaume. Yo, si me permites, traería aquí la reflexión de innovar no es solo gastar, innovar es cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces podemos innovar pudiendo menos, por decirlo así, claro. Sin poder económico podemos innovar, podemos cambiar la forma de hacer las cosas. Por poner un ejemplo, ¿no? Podemos cambiar la forma, los policías pueden ir en coche y mañana pueden ir en bici y nos cuesta menos, ¿no? Por decirlo así. Y eso sería innovación también. Laura, ¿quieres cerrar este turno? Bueno, yo creo que simplemente un poco que al final innovar, el poder, pues hombre, si es un poder controlado democráticamente de alguna manera, ¿no? Y aquí volvemos un poco a la idea que tiene que ser una innovación orientada a este bien común y a unos objetivos democráticos, ¿no? Que han decidido la mayoría, pues es un poder positivo, obviamente. Si es innovar para dar respuesta a los intereses de compañías extractoras, ¿no? O compañías que se basan en el beneficio puro, pues ahí ese poder, obviamente, esa innovación a lo mejor nos perjudica, ¿no? Es un poco lo que también dice el libro al final. Algunas innovaciones lo que hacen es perpetuar el modelo de extractivo, ¿no? que lleva a este colapso. Hemos cumplido a rajatabla el horario, 2 minutos nos hemos pasado y es importante también saber gestionar el tiempo. Así que si os parece lo dejamos aquí. Agradecer de nuevo a todos los ponentes y os emplazamos a la sesión de Indie Club. Muchas gracias a todos.